importancia al protocolo. Sí, porque sí fue totalmente distinto, ¿no? Mira, yo creo que viene una etapa de mucho deterioro de las instituciones y se quisieron componer tanto de tal manera que se desapareciera esa época faraónica, que hubo informes de 5 horas. El día del informe no se iba a clases, no se iba a trabajar. El ejército se ponía en la plaza a rendirle honores al presidente. Papelitos en las calles haciendo la parada del presidente, eso ya no es posible, pero tampoco puede ser posible lo otro de que ahora ya no hay informe. O sea, el informe es un documento que se entrega. Entonces el formato del informe es nada más que el secretario de Gobernación llegue a presentarlo a la oficialía de partes y se va. Eso tampoco puede ser. Se necesita un formato que haya rendición de cuentas, que a lo mejor una etapa incluso de mayor avanzada, que el presidente dialogue con el Congreso, que parlamente propiamente, que es el ejercicio de rendir cuentas y que debata como se da en otras situaciones. Hacia allá tenemos que caminar, no a desaparecerlo. Lo que vimos fue solamente un mensaje con motivo del tercer informe, que por otra parte habría que analizar porque estuvo sólido el presidente en su propuesta. Es un evento del Ejecutivo en Palacio Nacional. Yo le apostaría más al tema del debate y de rendir cuentas sí del Ejecutivo, pero que también sirva este ejercicio para que el Legislativo te rinda cuentas. Porque ya me imagino ante este acomodo de fuerzas políticas y esta madurez que vamos teniendo como instituciones políticas, el que el presidente llegue a debatir ante el Congreso y los diputados pues se aprovechen de ahí para dejarlo en ridículo. Pero también cuántas de las cosas que luego en un país no caminan son por el Congreso. Sí. Entonces que sea rendición de cuentas de los dos, que sirva en ese debate a que sí se le cuestione al señor presidente de los resultados de un año, pero también de lo que fue avanzando la legislación para que esos resultados se den cuando es una responsabilidad exclusivamente del Congreso. Entonces que se dé ahí un debate donde se rinda cuentas, pero que a la vez también se quede en evidencia del avance o el retroceso que el legislativo tenga para que el presidente dé los resultados. Y yo creo que esto que mencionas, contador, es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se podría establecer un parteaguas, sería el reto para los siguientes 3 años, ¿no? Lo que se le podría pedir, o como estamos viendo la situación a nivel nacional, sería, repito, un reto para lo que sigue del sexenio a nuestro presidente. Sí, bueno, el reto es armar una agenda que el presidente propuso de 10 grandes puntos, muchos de los cuales ya se han trabajado. Entonces la pregunta sería, ¿por qué otra vez? Porque se han quedado cortas las reformas. O sea, nuevamente se propone una reforma fiscal, una reforma energética, una reforma regulatoria, etcétera, etcétera, y una reforma política, entre varias, ¿no? 10 en total. ¿Por qué? Porque no se ha avanzado lo suficiente. El reto es entonces construir una agenda que mire hacia el futuro. El presidente dijo muy claro, o hacemos los cambios que se necesitan o este país no va a caminar. Y ahí yo reflexiono con lo que decía el contador Martín Orozco. Esta es responsabilidad de todos. O sea, nuestra tradición es echarle la culpa al Ejecutivo, sea presidente, sea gobernador o sea alcalde. No, es una responsabilidad que todos tienen que asumir. Y ese sería el reto por construir como país para los próximos 3 años. Adelante. Yo pienso que distinguiendo un poquito lo que es informe y lo que es un informe tradicional y lo que se llevó a cabo en esta ocasión, hay una cierta distancia, precisamente por la problemática que atraviesa nuestro país, la problemática socioeconómica. Es decir, se le está dando más importancia ahorita a la situación crisis que al propio desempeño o el tradicional informe de lo que se realizó, qué obra pública, qué salud, qué etcétera, etcétera. Ahorita es más relevante atacar los problemas que estamos enfrentados en este momento. De tal manera de que, por esa razón, el presidente está haciendo ese decálogo de propuestas que, en mi opinión, pues es muy ambicioso ese decálogo. O sea, ambicioso no por el hecho en sí, los puntos que contiene,
sino por la etapa que atravesamos en este momento. Quiero decir con esto de que de esos 10 puntos hay unos que de plano son extra urgentes, otros son menos urgentes, pero yo reduciría esos 10 puntos a, no sé, 5 o 6, que son los que se deben atacar frontalmente. Pero ¿cómo se deben atacar? Pues con un consenso con los actores principales que intervienen en esta situación. El señor presidente hace estas propuestas de muy buena fe, con muy buena voluntad, pero hay que involucrar a todos los actores de esto, concretamente el Poder Legislativo, que es el que tiene que aprobar finalmente estas situaciones. Si no hay ese rebote de ideas, esa propuesta o esa asimilación o esa posición favorable del Congreso, difícilmente se van a llevar a cabo esas propuestas. Hay que entender que estas reformas que no se pueden dar en 3 años, pero que el planteamiento está en la mesa y que el presidente dice ahí están y ahí está la voluntad del Ejecutivo para llevarlas a cabo. Algunas serán urgentes, como dice el contador, otras con el tiempo. Lo que sí nos debe de quedar muy claro que ante un avance en la democracia y en la alternancia del poder de los partidos, a ningún partido le conviene posiblemente llegar al poder en el 2012 con estas leyes que ahorita estamos trabajando. Por lo cual, el Congreso, independientemente que no lo tenga el Partido de Acción Nacional, que es el partido del presidente, tiene que haber un gran interés de esas 10 reformas de fondo, porque posiblemente cualquier partido pueda llegar y pueda tener una cancha más tranquila para trabajar. De lo contrario, vamos a estar otra vez en retroceso algunos años y fuera de la competitividad internacional. Y fíjense que hablando de ese decálogo, bueno, yo creo que un tema que ha salido de forma natural, que lógicamente va ligado mucho con la economía, es precisamente el empleo. En campaña, Felipe Calderón prometió ser el presidente del empleo. Desafortunadamente, bueno, vino una crisis económica muy fuerte, una crisis social muy fuerte, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que es lo que mencionábamos al principio de esta emisión de Causa Común TV. ¿Ustedes cómo ven este avance? ¿Qué podría hacer Felipe Calderón como presidente? ¿O cuáles serán las medidas para decir, híjole, recuperemos el empleo, pero cómo? Ya se mencionó en el decálogo y suena muy bonito y ya lo dijeron ustedes, hay cosas que son emergentes, otras que pueden esperar, pero ¿qué ocurre con el empleo? En el empleo, el empleo va muy ligado, yo creo que es un poco lo que decía el contador, dentro de los 10 reformas importantes, las de mayor urgencia van a ser las del desarrollo económico y esas mismas te van a rebotar en mucho en la parte de inseguridad. Y de las del desarrollo económico no hay que insistir en la energética, que te puede hacer más competitivo y que ahora estamos sufriendo un caso muy concreto que es el de menor producción de petróleo y a un menor precio. Entonces tenemos que apostar bajo otros rubros con una reforma de mayor fondo en la energética, la laboral y la de competitividad. O sea, si no es esto, que tiene que haber un compromiso del empresariado. Cuando el gobierno pone, insisto, las cartas sobre la mesa y el legislativo le entre, tiene que haber un compromiso también del empresariado para ser competitivos, una nueva reforma laboral para que haya mayor entendimiento y una nueva cultura laboral entre el empresario y el trabajador. Y tener que realmente la regulatoria, que también es urgente, para que es cuando el gobierno dice, yo doy todas las facilidades, no voy a poner ningún obstáculo para poder generar este desarrollo económico y esta economía me vaya generando el empleo. Esas son las urgentes, pero tiene que haber una gran voluntad también de sectores como las cámaras, los colegios, los sindicatos, el gobierno y las reformas necesarias. Complementando lo que comenta el contador, estoy de acuerdo en esa situación. Sin embargo, quiero agregar que hay que distinguir las actuaciones o las obligaciones de cada sector. Sí, el sector productivo, el sector inversionista, ¿qué requerimos? Requerimos un marco regulatorio adecuado, facilidades para aperturas de negocios, facilidades para operación de los negocios. ¿A qué nos lleva esto también? Modificar ese marco regulatorio y la estructura tributaria también. O sea, los negocios, parte de los negocios es el pago de los impuestos. Y hay ocasiones de que los negocios no prosperan o cierran porque los impuestos los acaban, ¿verdad? Entonces, por eso, dentro de esas prioridades que estamos comentando, hay que establecer que son de las más urgentes, precisamente el facilitar
o que el gobierno asuma su papel de facilitador de todas las actuaciones del empresariado a través de facilitar las aperturas de negocios, de facilitar los registros para los inversionistas que vienen de fuera, y parte muy importante es la facilidad de la tributación, ¿sí? Esto es una situación muy compleja, la tributación, pero sí es urgente, es de las partes urgentes que inclusive